¿Qué es teoría sintérgica? Jacobo Greenberg, teoría sintérgica explicada y resumida para facilitar el entendimiento de cualquier persona. Absolutamente, todo en ese video es importante para que puedas comprender mejor. Vea video completo siendo consciente de que lo hace. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Génesis 1-3. Dios solo se hace presente al desaparecer escondiéndose. ¿Dónde está la luz? Esta fue la pregunta que lo empezó todo. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacobo Greenberg dedicó el resto de su vida a intentar descifrar este misterio, y la teoría sintérgica es la perla diáfana que su brillante mente concibió tras innumerables incursiones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Jacobo sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, es decir, era una qualie. Las qualies son por definición cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo, o lo doloroso del dolor, y estas no se pueden conocer de manera independiente de quien las experimenta, pues las propiedades de las experiencias sensoriales son, por definición, epistemológicamente no cognoscibles en la ausencia de la experiencia directa de ellas. En otras palabras, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo. Debido a su formación científica razonó que si solo la experiencia directa puede conocer estas qualies, entonces sería posible descubrir cómo se realiza esta transformación energética de la actividad cerebral en experiencia consciente, y fue así como nació la teoría sintérgica. La teoría sintérgica. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Látiz. El término látiz se refiere a un enrejado o celosía, que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Látiz es la estructura fundamental del espacio, es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres, entre ellos está Kasha, el collar de perlas de Indra y Sunyata. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. Campo neuronal. El cerebro humano, constituido por más 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético.
Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma látiz. A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la látiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. La realidad, producto de la interacción entre el campo neuronal y la látiz. La látiz, una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía de acuerdo a la teoría sintérgica tan solo son alteraciones vibracionales de la látiz misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la látiz sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, látiz, y a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látiz que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la látiz. En realidad, el campo neuronal y la látiz forman una unidad y es la misma látiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la látiz. Puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales, esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener, es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Puesto que los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y, por lo tanto, eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la látiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la látiz ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa a las mismas distorsiones a unirse entre sí y acrecentar su complejidad y a partir de los cerebros primitivos. Surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares, en número, al total de partículas elementales de todo el universo. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos.
De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal donde el campo neuronal y la latiz convergen. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma, la imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo. Ni la conciencia en sí puede ser definida ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Hay otra pregunta fundamental para entender la teoría sintérgica: ¿quién es quien experimenta? Es decir, ¿realmente existe un yo?